Hoy prácticamente lo que quiero compartir es una idea que el Señor puso en mi corazón y que de alguna manera estoy tratando de bajarla o quiero bajarla el día de hoy con cada uno de ustedes. Así que si de repente dices, ay, el pastor como que ya se fue por montes y collados y no hay por dónde, créeme que al final vamos a llegar a algo. Te prometo que vamos a llegar a algo. ¿Está bien? Entonces tengan un poquito de paciencia. Pero el día de hoy yo quiero compartir un tema que le he titulado El Espíritu Santo, los mensajeros y los creyentes. ¿Puedes decirlo conmigo? El Espíritu Santo, los mensajeros y los creyentes. Ese es el mensaje que quiero compartir. Hechos capítulo número 8. Hechos 8, versículos del 1 al 4. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo siguiente nos dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Hechos 8 es un parteaguas con lo que pasa en la iglesia. Si tú sabes el libro de los Hechos, podemos decir que es el manual que los primeros cristianos tenían o tuvieron acerca de cómo hacer iglesia, su vida compartiendo su fe con otros, ya que Jesús había muerto. En Hechos capítulo 1 nos dice que Jesús ya había muerto, pero había aparecido durante 40 días, ¿recuerdas? Y con 40 días estuvo, dice que apareciéndosele a diferentes hombres, mujeres, discípulos de él, enseñándoles. Ahora la pregunta sería, ¿y qué enseñaba en esos 40 días? ¿Qué es lo que Jesús habló a cada una de estas personas? Pues como tal no tenemos un libro. A mí me hubiera encantado que alguien de estos hombres o mujeres escribiera un libro acerca de lo que Jesús dijo. Muchas gracias, Edwin. De lo que Jesús dijo en ese tiempo, pero no tenemos un libro que nos hable acerca de lo que Jesús dijo. Pero vemos cómo estas enseñanzas de Jesús trajeron una respuesta a lo que la iglesia debía de hacer. Entonces todo lo que la iglesia hace hoy en día se basa precisamente en estos momentos históricos donde la iglesia empezó a surgir en el libro de los Hechos. Por ejemplo, tal vez si alguien como nosotros como iglesia dijéramos, bueno, pastor, pues esto de las misiones no le encuentro tanto sentido. ¿Para qué mandar una ofrenda misionera a gente que ni conozco? ¿Para qué ayudar a alguien que ni viene a la iglesia? Mejor ese dinero lo deberíamos de usar en otra cosa. ¿Para qué en misiones? Pero si pensáramos de esa forma, estuviéramos desvalidando lo que el libro de los Hechos nos enseña. Porque Hechos nos enseña que la iglesia, cuando empezó a crecer, algo que hacía la iglesia era apoyar las misiones. Y mandaban ofrendas misioneras a hermanos que estaban en necesidad. Y las misiones se empezaban a extender. El libro de los Hechos, a lo mejor si tú dices, bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que enseñan en la iglesia, pero eso de dar,
como que, ay, cuando se meten con el dinero no me gusta mucho. A mí háblenme de oración, háblenme de ayuno, háblenme de leer la Biblia, pero dar como que, ay, no, eso no va conmigo. Y tal vez si tú pensaras de esa forma, estarías desvalidando lo que la iglesia en el libro de los Hechos enseñaba, que era que todos eran generosos, que todos daban con alegría y generosidad para apoyar la iglesia del Señor. Entonces, el libro de los Hechos nos marca muchas cosas que hoy en día, para nosotros, hoy en día, para nuestra iglesia, no son negociables. Lo que la iglesia en el libro de los Hechos enseñó es algo que nosotros y cualquier iglesia en todo el mundo debe de practicar, independientemente de su denominación, independientemente si son apostólicos, si son pentecostales, si son bautistas. El libro de los Hechos es nuestro manual de referencia para saber lo que la iglesia debe de hacer. Ahora, Hechos nos dice que todo esto empezó a surgir también gracias a que el Espíritu Santo vino sobre su iglesia, los llenó y los impartió con un poder para hacer cosas que ellos mismos en sus fuerzas no podían hacer. Hechos 1:8 nos narra y nos dice que la iglesia recibió un poder del Espíritu Santo para llevar o ser testigos del Evangelio de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y dice la Biblia hasta lo último de la tierra. Ahora, en los primeros capítulos del libro de Hechos, tú puedes notar que la iglesia se plantó precisamente, o su sede de evangelio fue en Jerusalén. Ellos empezaron a compartir el evangelio, la palabra de Dios, solamente con los suyos, con todos los judíos. No salían de Jerusalén. La iglesia, el ministerio de muchos empezó a crecer precisamente allí, pero pareciera que por un momento habían perdido la pista o habían perdido de vista lo que tenían que hacer y lo que Jesús ya les había mandado hacer, que era que después de establecerse en Jerusalén, salieran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, pero la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Era muy padre porque ahí pues ya la iglesia estaba creciendo. La gente empezó a ser muy generosa. Incluso dice la Biblia en los primeros capítulos que todos tenían las mismas cosas en común. Empezaron algunos a vender sus propiedades para ayudarse entre sí. Encontramos el capítulo incluso donde Ananías y Zafira, un matrimonio, vende una propiedad, engañan con lo que habían dicho que habían recibido de esa propiedad. Pero la iglesia estaba muy cómoda en ese lugar, en Jerusalén. Pero Hechos capítulo 7 nos narra la historia del primer mártir, que fue Esteban. Esteban había compartido la palabra de Dios, un hombre que creía en el Señor, que creía lo que Jesús había enseñado y que compartía de su fe hacia otros. Dice la Biblia que Saulo en aquel entonces fue una de las personas que se atribuye ese momento donde Esteban es apedreado por una multitud. Y en el versículo que leíamos dice que Saulo estuvo allí como testigo y vio la muerte de Esteban. Ahora, pero a partir de allí nos narra o nos dice la Biblia que la iglesia empezó a ser perseguida. Toda la iglesia de Jerusalén empezó a ser perseguida a causa del evangelio, a causa de la predicación. Pero algo importante es que a pesar de que la iglesia o los primeros creyentes empezaron a perder sus posesiones, sus hogares, sus familias, eran encarcelados, ellos seguían creyendo en el Señor, manteniéndose firme en Dios gracias a lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Entonces, el Espíritu Santo fue clave para que la iglesia pudiera expandirse. Porque el Señor, no me vas a dejar mentir, pero cuando
el Señor nos pide que hagamos algo, no nos pide solamente que hagamos algo por hacerlo, sino que Él pide primero lo que Él mismo ya dio. Dios siempre pide lo que Él da. Por ejemplo, Él pide que cada uno de nosotros podamos ser hijos, pero Él fue hijo. Él pide que seamos ovejas, y Él, como cordero, fue llevado al matadero como una oveja. Él pide que perdonemos, y en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada cosa que Él nos pide que hagamos, Él siempre primero ya lo dio por nosotros. Él hizo las cosas por nosotros primero. Entonces, el Espíritu Santo por eso nos da esa capacidad para nosotros hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos cada uno, porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad para poder hacerlo. Nos dio esa autoridad por medio del Espíritu Santo. Ahora, gracias a que el Espíritu Santo empezó a obrar en cada creyente, empezaron a borrarse de alguna manera esas barreras políticas y culturales que había en ese tiempo. Porque la Biblia dice que los primeros mensajeros que fueron a llevar el evangelio fuera de Jerusalén no fueron los apóstoles. Dice la Biblia que cuando la iglesia empezó a ser perseguida, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero los creyentes salieron de Jerusalén predicando la palabra de Dios con poder, con denuedo, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, es interesante que nos narra la Escritura que uno de los lugares a los que llegaron estos creyentes fue Samaria. Ahora, si tú sabes un poco la historia, entenderás que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, ¿recuerdas? En Juan capítulo 4, donde encontramos la historia de la mujer samaritana, nos narra precisamente que cuando Jesús le pide de beber, le dice la mujer: pero ¿cómo me pides de beber tú a mí, siendo judío y yo samaritano? Había una guerra entre ellos. Incluso los samaritanos eran mal vistos y los judíos los odiaban, no podían verlos. Es más, cuando querían pasar de Jerusalén a Galilea, o cuando querían cruzar de un lugar a otro, los judíos lo que hacían era darle la vuelta a Samaria para no pasar por allí. No les gustaba convivir con ellos, no les gustaba verles la cara. Tenían conflicto entre sí. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, algo empezó a cambiar en el corazón de los judíos, que dijeron: los samaritanos también necesitan del Señor. Y sabes, no sé si te ha pasado, pero tal vez hay personas que hoy en día te caen mal, que las ves y dices: ay, esta persona cómo me cae gorda. Mira, ahora que fuimos a este evento de pastores, éramos alrededor, yo creo, de unos 100 pastores, un poco más. Y regularmente, tengo que confesarlo, aquí ¿puedo abrir mi corazón? ¿Sí? ¿No me va a juzgar? Sí, segura. Bueno, había otras reuniones que había ido de pastores, e incluso esta última reunión habíamos ido, que fuimos mi esposa y yo. Regularmente nos encontrábamos en un matrimonio, y cuando yo veía este matrimonio, no sé, pero como que nomás de verlos me caían gordos. ¿Les ha pasado así que no conoces a veces a alguien, pero nomás lo ves y dices: ay, es que nomás lo veo y me cae re gordo? ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? No, nada, pero vele la cara. Es que no sé, hay gente hay algunos que dicen: es que tiene sangre pesada.
En Tamaulipas una hermana me decía, no, pastor, es que hay gente que tiene sangre de chinche. Y yo decía, ¿cómo? No, sí, o sea, que te cae mal en cuanto las ves. ¿A alguien le ha pasado así o solamente al pastor? ¿O solamente yo soy el pecador? A todos tenemos siempre a alguien que a veces nos cae mal, ¿cierto? Y a ellos yo los veía, y en todas las reuniones de pastores que los había visto, la verdad, jamás los había saludado. Porque yo los veía y decía, ay no, nomás los veo y me caen gordos. Y como que hasta comentaban algo, y ay, no sé, no podía ni convivir con ellos, ¿verdad? Pero en esta reunión, mientras teníamos momentos de oración donde el Espíritu Santo empezaba a ministrar nuestro corazón, algo en mi corazón cambió con estos pastores que ni conocía. Y al final de una reunión se dio la oportunidad para convivir con ellos, platicar. Iba a decir su nombre, pero no, porque luego donde corten el clip, ¿verdad? Y lo vean. Pero vi a este pastor, lo saludé, empezamos a platicar, nos invitaron a comer, bueno, etcétera, un montón de cosas. Y se empezó a crear una amistad y yo decía, ¿por qué yo sentía eso pues hacia esta persona? Y la realidad es que siempre vamos a sentir eso con alguien. Hay gente que nos va a caer mal, es la verdad. Hay gente que tal vez es difícil de soportar, de tolerar. Y hay gente que tal vez a la que tú jamás le vas a querer hablar de Dios porque dices, no, es que ese me cae re gordo. Y lo mismo pasaba con los judíos y samaritanos. Entre ellos no podían verse, no podían hablarse, no podían encontrarse. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cambió el corazón de los judíos, diciendo, también los samaritanos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Y este episodio de Hechos capítulo 8 nos narra que estas personas, estos judíos, empezaron a predicar del evangelio, empezaron a predicar de Jesús con los samaritanos. Ellos que no tenían toda la preparación, no eran los apóstoles que habían caminado con Jesús, no tenían toda la Biblia para conocer realmente toda la palabra de Dios, eran inexpertos en muchas cosas, había cosas en las que no estaban capacitados, algunos de ellos eran agricultores, pescadores, no tenían profesiones grandes. Sin embargo, a estas personas son las que Dios utilizó para que una iglesia en Samaria empezara a crecer. Y dice la Biblia que cuando los apóstoles empezaron a escuchar que una nueva iglesia de samaritanos estaba creciendo en la fe, mandaron a Juan, ¿recuerdas? Para que orara por ellos. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 8, no sé si, creo que no dejé ahí el versículo, pero Juan, Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan a ella. Y allí Pedro y Juan empezaron a orar por los hermanos para que recibieran al Espíritu Santo. Y la iglesia empezaba a cambiar conductas, actitudes. La gente empezaba a dejar sus malos hábitos por lo que Dios empezó a hacer en la vida de estos samaritanos, que tal vez nunca en la vida pensaron que iban a ser parte del redil o del rebaño del Señor. Pero el Espíritu Santo rompe barreras, rompe fronteras, rompe políticas, rompe cualquier cosa que nosotros pongamos como barrera, porque para el Espíritu Santo no hay una persona que Él no pueda convencer de pecado. El Espíritu Santo empezó a convencer de pecado, de justicia, de juicio a cada una de estas personas. Y gente común, sin tanta preparación, fueron los primeros mensajeros.
Nos habla también de un hombre llamado Felipe, que fue también una de las personas que compartió en Samaria, el que le compartió a un hombre llamado Simón, que ahorita vamos a ver. Fue Felipe quien le compartió al eunuco. Y estos primeros hombres fueron los que Dios utilizó para que su iglesia empezara a extenderse más allá de Judea, más allá de Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hoy me gustaría enfocarme también, no solamente en la obra que el Espíritu Santo hace en cada persona, porque tal vez si tú has pensado que alguien hoy le es difícil aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, déjame decirte que el Espíritu Santo no tiene barrera. A lo mejor esa persona que tú ves de un corazón recio, que no quiere nada con el Señor, a esa persona también Dios puede cambiar y transformar. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, Dios usa mensajeros comunes y corrientes como tú, como yo. Y puede usar a cualquiera de nosotros para llevar su mensaje y para que otros puedan creer en el Señor. Si tú hoy eres de los que dices, bueno, tal vez yo no tengo toda la preparación, tal vez yo no sé mucho de la Biblia, déjame decirte, esa no es una barrera para que Dios pueda usar tu vida para ganar la vida de otros. Lo podemos ver en estos mensajeros o en estos primeros mensajeros de Hechos. No tenían toda la preparación, no tenían toda la teología, pero Dios los usó para ganar a otros. ¿Me estás siguiendo? Ahora, cuando hablamos de los creyentes, recuerdo una historia que tal vez tú la llegaste a oír hace algunos años. Héctor Tovar, un escritor y un hombre que fue galardonado a un premio Pulitzer, que este premio se lo suelen dar a los periodistas. Él escribió la historia de 33 hombres chilenos que durante 69 días estuvieron atrapados a más de 2000 pies bajo tierra. Incluso hoy tú puedes ver que sacaron algunas películas, hay algunas historias acerca de estos, de los 33 mineros. Pero este hombre, Héctor Tovar, relató la historia de estos hombres que por 69 días estuvieron en oscuridad total, sin alimento, sin agua. Y claro, como es obvio, la mayoría de ellos durante estos 69 días que estuvieron bajo tierra enterrados, adelgazaron mucho, empezaron a enflacar. Pero en esos momentos de necesidad, en esos momentos donde pareciera que la muerte era inminente, incluso un diario chileno había publicado que solamente estos hombres tenían el 2% de probabilidad de vida. Es decir, que el mundo entero ya los daba por muertos, decía, van a morir. Tarde que temprano vamos a ver la noticia que van a morir. Pero en ese grupo de chilenos había un hombre llamado José Enríquez. José Enríquez era un hombre cristiano. Sus abuelos habían sido pastores. Y cuando estaban allí sin esperanza, pensando que iban a morir, entre ellos empezaron a juntarse y recordaron que José Enríquez era cristiano y le dijeron, oye, pues tú que conoces de Dios, ¿por qué no haces una oración por nosotros? Porque la realidad es que cuando cada uno de nosotros estamos en necesidad, nos acordamos de Dios, ¿cierto? No hay alguien que cuando está en una crisis o en un problema no se acuerde de Dios. Aún el más ateo en los momentos de crisis se acuerda de Dios.
Así que estos hombres le dijeron a José: José, pues haz una oración por nosotros, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Así que José empezó a levantar una oración delante de Dios. Pidió a los hombres que estaban alrededor que se arrodillaran con él. Y José empezó a hablar con Dios diciendo: sabes, Dios, no somos los mejores hombres, pero ten piedad de nosotros. No somos los mejores hombres, pero ten piedad de nosotros. Y poco a poco, conforme José empezó a orar por ellos, empezó a ser más específico por la necesidad de cada uno de ellos. Empezó a hablar y decir: Señor, te pedimos por Segoviano, porque Segoviano tiene un problema de bebida muy fuerte, y te pedimos que le ayudes a vencer eso. Te pedimos, Señor, por Víctor Zamora, que él comenta que se enfada demasiado rápido y que es de mecha corta y que de volada se enoja por cualquier cosa. Te pedimos por él. Te pedimos por Cortés, porque él menciona que se siente un mal padre, que ha estado ausente con sus hijos, y te pedimos por él. Y aunque José empezó a ser específico en cada necesidad, ninguno se sintió ofendido, pues cada uno de ellos habían tenido momentos en donde ellos habían abierto su corazón, porque sabían que tarde que temprano iban a morir en aquel lugar. Así que ellos empezaron a sincerarse, sabiendo que cada uno de ellos estaban arrepentidos por muchas cosas que habían hecho en el pasado, y ellos decían: es tiempo de confesarnos para poder ser libres y pedir misericordia delante de Dios. Así que conforme iba pasando el tiempo y estaban enterrados bajo tierra, y la oscuridad, la humedad, el miedo a morir los inundaba, solamente ellos empezaron poco a poco, con la poca comida que tenían, comían una cucharada de atún, una galleta y un poco de agua, esperando la muerte. Pero cada vez que hacían esto y compartían los alimentos y comían ese poco de atún, comían esa galleta y un poco de agua, le pedían a José: José, háblanos de Dios, háblanos de Él. Y José se levantaba, daba una enseñanza y tomaban un tiempo de oración. Esto lo hacían entre 6 a 8 veces al día, porque no sabían cuándo iban a morir. Ahora, la historia narra también que hubo un grupo de personas allá en tierra firme que empezaron a organizarse para salvar a estas 33 personas. Así que mientras el equipo de rescate se organizaba, el líder de esta cuadrilla de rescate empezó a hablar a la gente que estaba ayudándole y les dijo: ¿saben qué? Antes de empezar con este rescate, que va a ser muy difícil, vamos a ponernos en oración. Así que les quiero pedir, independientemente de su credo, de su religión, que me ayuden a orar y que hoy nos podamos poner en manos de Dios para que nos ayude a hacer ese rescate. Y los rescatistas se hincaron, empezaron a orar, y esto también fue noticia en muchos periódicos y en muchos noticieros del mundo. Este grupo de rescatistas se habían puesto en las manos de Dios para salvar a estos hombres. Ahora, es interesante porque estos hombres empezaron esta labor de rescate y lograron cavar un hoyo profundo, muy angosto, muy pequeño, pero que podía conectarlos con cada uno de estos 33 mineros.
Así que los rescatistas lo que hicieron fue que mediante ese pequeño hoyo empezaron a mandar alimento, empezaron a mandar agua, empezaron a mandarles incluso iPods para que escucharan música. Y cada uno de ellos, cuando empezaron a ver que el alimento llegaba a través de ese hoyo, que el agua llegaba a través de ese túnel, empezó a suceder irónicamente lo peor que les pudo pasar en el peor momento de su vida. Empezaron a dejar de buscar de Dios, empezaron a dejar de orar porque dijeron, bueno, tal vez por fin vamos a ser rescatados. Ya no le pedían a José que dijera algunas oraciones o que compartiera algunos sermones, porque ellos sentían que sus vidas ya iban a ser rescatadas. Así que por un momento se olvidaron de Dios. Y lo que en un momento era su peor momento, irónicamente su peor momento fue su mejor momento espiritual, ¿cierto? Su peor momento fue su mejor momento para acercarse a Dios. Pero cuando ellos vieron una luz de esperanza, empezaron a olvidarse del Señor y empezaron a dejar de orar y buscar de Él. Ahora, ¿esto te suena conocido en la vida real? ¿Ves que a veces hay personas que suelen ser así? Que cuando están en sus peores momentos buscan a Dios, pero cuando Dios trae respuesta, la gente se olvida de Dios. Cuando la gente cuando Dios trae ayuda a esa necesidad, la gente suele olvidarse del Señor. Porque el corazón del hombre llega a ser egoísta, ¿cierto? Ahora, Hechos 8 nos marca dos conversiones bien interesantes. Hechos capítulo 8 nos marca la historia de un hombre llamado Simón. No Simón Pedro, sino un hombre llamado Simón que se dedicaba al ocultismo, a la magia, y la gente estaba muy sorprendida por lo que Simón podía hacer. Incluso la gente decía, este hombre tiene el poder de Dios, porque hacía unos trucazos que la gente decía, wow. Ahora, este hombre que era mago, que se dedicaba al ocultismo, cuando Felipe llega a Samaria, este hombre llamado Simón escucha del evangelio y dice la palabra que este hombre cree en el evangelio, se bautiza y empieza a seguir a Felipe en todo lo que él hacía. Se empieza a convertir en un discípulo de Jesús. Se bautizó, creyó en Jesús y estaba emocionado por lo que sus ojos veían y lo que el poder de Dios era capaz de hacer. Ahora, sucede algo bien interesante. Hechos 8 nos dice que cuando Pedro y Juan llegaron allí y empezaron a hacer milagros y empezaron a hacer cosas extraordinarias, no con magia, sino con el poder del Espíritu Santo, este hombre quedó sorprendido. Ahora, Pedro y Juan, dice la Biblia que ellos imponían las manos sobre la gente y el Espíritu Santo se derramaba sobre esas personas. ¿Y sabes lo que hizo Simón? Simón llegó con Pedro y con Juan y dijo, yo quiero ese poder. ¿Cuánto por ese poder? ¿Cuánto quiero? Aquí traigo 10,000 pesos que me están estorbando. Quiero de ese poder, denme de ese poder, yo pago para tener de ese poder. Pensó que el Espíritu Santo era algo que podía comprarse. Pensó que el Espíritu Santo era algo que podía dar a otra persona.
y olvidó que el Espíritu Santo era dado por Dios, porque dice la Biblia que Él lo da a quien Él quiere. No es algo que pagamos, no es algo que obtenemos. A lo mejor si tú dices, Señor, a lo mejor tú no dices, quiero de ese Espíritu Santo, pero a veces podemos ser como Simón, negociando las cosas de Dios, ¿cierto? Señor, te prometo que si me ayudas en esta, voy a venir todos los días a la iglesia. Te prometo, Señor, que si tú me haces este milagrito, te prometo que ahora sí cambio. Dejo a mis malos amigos, a mi influencia, dejo de tomar, dejo de fumar. Solamente mira, Señor, hazme este milagrito. Como si pudiéramos comprar lo que Dios puede hacer. Como si a veces tratáramos de negociar con Dios ciertas cosas que a Él solamente en su momento, a Él le place dárnoslas o no dárnoslas. A lo que Pedro y Juan contestaron, ¿sabes qué? Tú y tu dinero que perezcan. Ahora, me gusta porque cuando sucede esto, lo que Pedro y Juan le dicen a Simón es: arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, y tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Es decir, a pesar de que Simón estaba mal porque lo que estaba pidiendo no era correcto, y su corazón no era el correcto, y sus pensamientos no eran los correctos, los apóstoles le dicen: ¿sabes qué? Pero aún tienes tiempo de arrepentirte. Así que ora y pídele perdón a Dios, y tal vez Él llegue a perdonarte y a quitarte esos malos pensamientos que tienes. Es decir, Dios siempre nos da esas oportunidades para volver a Él una y otra vez. Ahora, eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, y no lo puede hacer alguien más por nosotros. Arrepentirse tiene que ver con algo personal. Yo puedo orar por ti para que Dios te ayude, te dé gracia, te salve, pero si no te arrepientes, mi oración no sirve de nada. Hoy oramos por cada persona hoy para que pueda conocer del Señor, pero no depende de nosotros. Depende de que cada persona vuelva su corazón al Señor, porque la salvación es personal. Así que Pedro y Juan le dicen: arrepiéntete. Tienes la oportunidad de arrepentirte, hazlo. Ahora, la historia no nos marca y no nos dice si Simón se arrepintió, si cambió o no. Pero a mí lo que se me hace interesante es que era un hombre que conoció de Dios, que se bautizó, y que parece que al final su vida terminó mal. Porque sabes, también hay creyentes así, que vienen por un momento a la iglesia, llegan a bautizarse, parece que todo está bien, y al final algo los desvió y se perdieron. Dejaron de buscar de Dios, dejaron de congregarse, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de escudriñar, dejaron de estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Al final, esos creyentes que habíamos ganado se perdieron. Pero también tenemos la historia de un hombre etíope y eunuco, que nos dice la Biblia que él tenía el hambre y el deseo de conocer de Dios. No conocía completamente del Señor, pero tenía el hambre y el deseo de poder conocerlo.
Y dice la escritura que Dios usó a este mensajero llamado Felipe para compartir el evangelio a este hombre que estaba deseoso de Dios. Y lo increíble es que dice la Biblia que él, cuando recibió la palabra, la recibió con gran gozo, con gran alegría, y dice que así se fue en su camino. Llegó a bautizarse también, a creer en la palabra. Y este hombre, que era etíope, es decir, de esta región africana, la historia de la iglesia cristiana dice que gracias a que este hombre recibió el evangelio, esta región de África pudo ser evangelizada gracias a él. Fue el primer obispo que hubo en esta región africana. Y gracias a que él pudo mantenerse firme en la fe, a que alguien le pudo enseñar la palabra, al que alguien le enseñó las escrituras. Mira, yo veo esta diferencia. Simón, él se emocionaba por ver los milagros. Se emocionaba cuando el Espíritu Santo hacía algo. Aquí sí me pueden ir ayudando, chicos, porque ya estoy cerrando. Él se emocionaba cuando veía que el Espíritu Santo levantaba enfermos. Imagínate por un momento, yo no sé si tú lo puedes llegar a dimensionar, pero imagínate por un momento que el día de hoy Olga estuviera paralítica. Ahora, Simón, este mago o ex mago, caminaba con Felipe, pero cuando vio que los apóstoles llegaban con un paralítico y le decía: levántate y anda, y el paralítico se levantaba, él decía: wow, esto es poderoso. Cuando alguien estaba ciego y los apóstoles llegaban y le decían: en el nombre de Jesús, recibe la vista, y de repente recobraban la vista, decía: wow, yo quiero eso. Pero no veo en Simón un hombre que estuviera dispuesto a aprender y a escudriñar la palabra. Era un hombre que vivía de sus emociones, si Dios hacía o no hacía. Era un hombre que dependía de ver los milagros, las señales, los prodigios. El eunuco, en cambio, él no vio milagros, él no vio tantas señales. Él solamente dijo: estoy leyendo una porción de la palabra. Y dice la Biblia que él leía una porción de la palabra de Isaías, ¿recuerdas? Donde hablaba de Jesús, cómo él había dado su vida en sacrificio por nosotros, y decía: él fue llevado como cordero al matadero. Y cuando lo leía, el eunuco decía: ¿de quién habla? ¿De quién habla el profeta? A lo que Felipe le dijo: ¿quieres saber de quién habla? Habla de un hombre llamado Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que nos perdonó, que nos ama, que si hoy tú lo recibes, Él promete darte vida eterna. Y cuando él empezó a escudriñar y a entender la palabra, empezó a generarse una convicción en él, que dijo: yo con gozo y alegría me voy, porque ahora he conocido a mi Salvador. Porque sabes, el evangelio, el cristianismo, no se trata de milagros, no se trata de señales, aunque Dios lo hace y Dios es poderoso. Y el Espíritu Santo lo sigue haciendo. Y hoy Dios puede sorprendernos haciendo milagros entre nosotros. El propósito principal es que tú y yo
podamos conocer de cerca a nuestro Salvador, a Jesucristo, el Rey y Señor de señores. Su deseo es que podamos conocerlo a Él. Y existen también estos dos tipos de creyentes. Existen creyentes que creen por un rato y se van. Pero existen también creyentes que conocen y se mantienen firmes hasta el final, porque han conocido de su Salvador. El Espíritu Santo hace la obra para enviar a los mensajeros y traer nuevos creyentes. Ahora hay gente, yo entiendo, que vendrá y tal vez después se irá. Sucede. En el libro de los Hechos vemos que sucedía. Pero esa no puede ser una limitante para seguir compartiendo nuestra fe y el Evangelio a otros, porque Dios quiere seguir salvando personas. El Espíritu Santo quiere seguirlo haciendo. Así que hoy no esperes estar como los mineros en un momento oscuro y triste para volverte al Señor. Hoy, si gozas de salud, trabajo, si hoy gozas de que el Señor te ha bendecido, hoy entrégale tu vida. Hoy dedícale tu vida a Él. Vale la pena hacerlo por el Señor. ¿Sabes? Las cosas más extraordinarias que hoy podemos disfrutar en la vida es cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Porque nuestras vidas empiezan a cambiar, ser diferentes. Algo distinto Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros para su gloria.